Dios te bendiga. Donde quiera que veas este video, quiero decirte que Dios te ama y que ha procurado utilizar un instrumento esta noche para llevarte el Evangelio, para llevarte la palabra de Dios. Bien, quiero empezar con un sistema de enseñanza donde la predicación del Evangelio, donde el evangelismo sea un poco más que se pueda como entender, que sea un poco más dinámico. Así que vamos a empezar a ver una serie de clases, una serie de enseñanzas, y la primera es la Biblia. Sabe que este tema es primordial, es principal en el estudio de la palabra de Dios, en el estudio del Evangelio, porque nosotros tenemos que conocer lo que vamos a estudiar, y principalmente lo que vamos a estudiar es la Biblia, es la palabra de Dios. Bien, entonces vamos a leer un versículo, vamos a leer dos versículos que están por allá en la segunda carta escrita a Timoteo, capítulo 3, versículo 16 y versículo 17, que dice así: Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Amén. Bien, vamos a entrar un poco en materia, vamos a estudiar qué es este libro, qué es la Biblia, porque escuchamos a muchos evangélicos hablando acerca de la palabra de Dios, otros acerca de las sagradas escrituras, otros te dicen el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, y yo puedo decirte como una persona que nunca había estudiado la Biblia o que no conocía la palabra de Dios, puedo decirte que esos términos pueden llegar a confundirnos cuando nos dicen que acerca de las profecías, acerca de los libros de la Biblia. Entonces nosotros nos confundimos, porque en muchas ocasiones nosotros vemos la Biblia y pensamos que es un libro normal, común y corriente, pero la Biblia es mucho más que eso. Vamos a ver primeramente la definición. ¿Qué significa la palabra Biblia y de dónde viene esa palabra? Sabe que las palabras que usamos en español, la mayoría son traídas de la lengua griega o de la lengua romana. Y una de las definiciones de la palabra Biblia viene del griego y es biblios, que significa libros o colección de libros pequeños. La otra también es griega, es la palabra biblión, que literalmente quiere decir conjunto de libros. Es decir, que la Biblia que usted y que yo conocemos no es un solo libro, sino que es una colección amplia de libros. Hay alrededor de 67 libros que componen la Biblia, con Antiguo y Nuevo Testamento. El libro más extenso de la palabra de Dios es el libro de los Salmos, escrito por el rey David, y el más pequeño es el escrito por el apóstol Judas, que solamente tiene un capítulo. En lo que nosotros acabamos de leer allá en 2 de Timoteo 3:16, la palabra de Dios nos expresa o nos indica que la palabra de Dios, que las escrituras en sí están en esta tierra porque tienen una utilidad. Dice que toda la escritura es inspirada por Dios y que es útil. Tiene 4 utilidades, menciona el apóstol Pablo. La principal de todas es enseñar. La palabra de Dios o la Biblia, como nosotros la conocemos, es la única que nos puede hablar realmente quién es Dios. La Biblia es la única que nos puede enseñar ese camino que puede llevarnos a la vida eterna. La Biblia es la única que nos enseña
cómo debemos comportarnos para que Dios se sienta agradado de nosotros. Así que la primera utilidad que encontramos es que la Biblia es útil para enseñar. ¿Sabe? Cuando nosotros íbamos al colegio o íbamos a la escuela, los maestros nos enseñaban, pero ellos nos enseñaban apoyados en libros. Por ejemplo, el profesor de álgebra se apoyaba en los libros de álgebra. Igualmente, la profesora de sociales, la profesora de ética, tenía sus libros con los cuales ella se apoyaba y nos enseñaba. Ahora el Evangelio también tiene un libro o un conjunto de libros en el cual nosotros debemos apoyarnos para enseñar el camino correcto que puede llevarte a la salvación. ¿Sabe? Porque un evangelio donde no se predique la palabra de Dios, un evangelio donde la base fundamental no sea las palabras de Jesucristo, es un evangelio que tristemente está extraviado de toda verdad, porque la palabra de Dios es la única y absoluta verdad. La palabra de Dios también sirve para redarguir. ¿Sabe que redarguir es algo que se utiliza mucho en los debates? Es algo que nos ayuda para defendernos. ¿Sabe que la palabra de Dios, uno de los tipos de la palabra de Dios o de los símbolos que se usa para la palabra de Dios es que es una espada? Bien, porque la palabra de Dios nos salva, nos limpia, nos purifica, pero también nos ayuda a defendernos. En muchas ocasiones nosotros escuchamos dichos tales como que Dios aprieta pero no ahorca. Y una manera de redarguir eso es que la palabra de Dios nunca dice eso. Lo que sí dice la palabra de Dios es que Él no nos dejará ser tentados más allá de lo que nosotros podamos resistir. Ya son cosas muy diferentes. Así que la palabra de Dios nos sirve para redarguir, para enfrentarnos a algunas personas que utilizando la palabra de Dios quieren torcer el evangelio, que usando la palabra de Dios quieren decir lo que no dice la palabra de Dios. También dice que es útil para corregir. Es algo que corrige la vida del ser humano. El Señor Jesucristo lo dijo: el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar al reino de los cielos. Y cuando Él dice que no puede entrar al reino de los cielos si no ha nacido primeramente de agua, está hablando de la palabra de Dios. Porque es la palabra de Dios la que corrige la vida del hombre. Porque si yo creía que podía tener cuantas mujeres quisiera, la palabra de Dios me va a decir que no es así. El Señor Jesucristo lo dijo: el que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Es decir, que la palabra de Dios, si la aplicamos verdaderamente a nuestra vida, nos puede ayudar a ser mejores. Amén. También dice que la palabra de Dios es útil para instruir. Cuando hablamos de instruir, estamos refiriéndonos a las instrucciones que están en la Biblia. ¿Sabe? Cuando nosotros compramos cualquier electrodoméstico, ese electrodoméstico viene con unas instrucciones de uso. Y sabe que nosotros en muchas ocasiones lo que hacemos es coger esas instrucciones y botarlas. Pero el día que el aparato no nos funciona bien, el día que el aparato no quiere prender, el día que el aparato no quiere trabajar bien, vamos ante el mecánico que sí ha leído las instrucciones de uso. Sabe que la Biblia es esa instrucción de uso del ser humano. La Biblia le dice a usted: si usted está triste es porque le falta esto, si usted está alegre es porque tiene esto.
¿sí? La Biblia es eso que nos instruye para seguir en el camino de Dios. La Biblia es eso que nos señala. Dice también un salmo: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. El apóstol Pablo también decía: palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. La palabra de Dios es la que nos da a conocer a nosotros a qué vino Jesucristo realmente al mundo. ¿Sabe que me dio tristeza escuchar al Papa diciendo que la muerte de Jesucristo había sido una pérdida de tiempo? La verdad son palabras que entristecen, porque si él conociera la palabra de Dios, se daría de cuenta que el sacrificio en la cruz del Calvario es la que nosotros nos ha dado libertad, libertad del pecado. Mire, palabra fiel y digna de ser recibida por todos. Primeramente, la palabra de Dios es fiel. Hay muchas personas que dicen: no, es que la Biblia fue escrita por hombres. Sí fue escrita por hombres, pero hombres inspirados por Dios, porque no es normal que hombres que vivieron en diferentes épocas, hombres que tenían un estatus social diferente, hayan escrito de lo mismo y hayan trazado una línea tan perfecta que cuando el Señor Jesús llegó al mundo dijo: el cielo y la tierra pasarán, mas mis palabras no pasarán. Así que la palabra de Dios es fiel y es digna de ser recibida por todos los hombres. Qué bueno que usted que me escucha, que usted que puede sintonizar este video, se dé cuenta de que la palabra de Dios es fiel y es digna. ¿Y sabe qué dice? Que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores. Si nosotros no estudiamos la Biblia, o si alguien no nos habla de la palabra de Dios, no nos daremos cuenta a qué vino Jesucristo a la tierra. De los temas de la Biblia, podemos observar que el Antiguo Testamento tiene unos temas principales, que es el origen de todas las cosas. Génesis nos habla de la historia de la creación y de la historia de la creación del pueblo de Israel. Ya si nosotros queremos saber por qué existen los israelitas hasta el día de hoy, eso lo entenderemos cuando leamos un poco más del Antiguo Testamento. El Nuevo Testamento nos habla de la historia de Jesús manifestado al mundo para salvación. Es el tema principal. Nacimiento y desarrollo de la Iglesia Apostólica y la revelación de los acontecimientos verdaderos. Hay tres temas que son principales en cada uno de los testamentos, tanto en el Antiguo como en el Nuevo. Ya para finalizar, quiero decir de que también hay algunos datos importantes. Sabe que la Biblia fue el primer libro que fue impreso en el año 1455, la cual se llamó la Biblia de Gutenberg. Sabe, yo hace mucho tiempo escuché la historia de este hombre Gutenberg. Fue el que creó la primera imprenta. Y ese hombre detestaba la Biblia. Y para colmo, ahí fue donde se pudo fotocopiar o se pudo imprimir la primera Biblia. También otro dato importante es que la Biblia es el libro con más traducciones en el mundo. Tiene un total de 2.550 lenguas. Ha sido traducida la Biblia. Y el último es que ha sido el libro más vendido en el mundo. La Biblia se puede decir que está esparcida por
todo el mundo. Pero si no hay hombres que tomen la determinación, que tomen la decisión de salir de todos los paradigmas que tenga y decir, yo voy a leer o yo voy a escuchar de la palabra de Dios, esa Biblia no va a hacer efecto. Porque pueden haber muchas Biblias alrededor del mundo, pero si no se lee, si no se estudia, si no se escucha, la palabra de Dios no va a producir los frutos que Dios quiere que produzca. Y para terminar, la Biblia aparece 2 veces en los Guinness World Records. Dios te bendiga.